Y vamos a retomar el tema de Argentina porque el peso argentino precisamente se ha desplomado, las acciones se hunden en los mercados, esto tras la victoria del kirchnerista Alberto Fernández sobre el presidente Mauricio Macri en estas elecciones primarias, las conocidas como PASO. Queremos profundizar en este tema, estamos en contacto con Pablo Lacoste, quien es analista internacional de la Universidad de Santiago y quien precisamente se encuentra en Buenos Aires. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con usted. Y primero, si nos puedes transmitir un poco cuál es la sensación, el ambiente que hay hoy en Argentina, este día después de las elecciones, pero también con lo que yo mencionaba, todo el impacto que ha tenido en los mercados. A ver, ayer tuvimos un tsunami, un movimiento inesperado que ningún encuestador, ningún sociólogo, ningún politicólogo había sido capaz de predecir. Las encuestas decían que iba a haber una victoria de Alberto Fernández por 5 puntos, no de 17 puntos. Ayer Alberto Fernández quedó convertido en virtual presidente de Argentina. Macri y su gente no tienen ninguna herramienta para revertir este resultado. Y a su vez toda la campaña electoral de demonización de Cristina Kirchner ha construido una especie de caricatura que hoy esos inversionistas asustados los lleva a tomar medidas un poco precipitadas. Creo que acá hay una sobrereacción de los mercados porque el ganador de esta elección no es Cristina Kirchner, no es Nicolás Maduro, no es un loquito, no es un bipolar, es un político de centroizquierda, muy parecido dentro del registro chileno a José Manuel Insulza, a Heraldo Muñoz, un perfil de esa naturaleza. Alberto Fernández es una persona moderada, fue el más ácido crítico que tuvo Cristina Kirchner durante su último gobierno. Él denunció todos los errores que estaba ya cometiendo. Y finalmente, en mayo de este año, cuando ella vio que no podía tener chances de ganar, ella renunció a su postulación y dio la posibilidad de que él fuera el candidato presidencial. Pablo, justamente en ese escenario, mucho se ha sostenido, se ha conversado acá en medios periodísticos, también uno ha escuchado de las conversaciones allá en Argentina, que en el fondo Fernández podría ser una suerte de títere de Cristina, ¿o no es así? Algo demasiado caricaturesco y en el fondo es una persona con el suficiente peso político como para tener a alguien atrás que esté orquestando casi como una suerte de titiritero. Claro, la teoría del títere toma como antecedente la figura de Héctor J. Cámpora en 1973, cuando Perón llegó por tercera vez al poder. Y efectivamente, Cámpora fue un títere de Perón, era un hombre sin personalidad, sin temperamento. Cuando él fue electo presidente, su discurso fue que esta era la hora de Perón, que Perón, y que él era nada, porque efectivamente él era la nada. Pero Alberto Fernández fue el crítico más ácido que tuvo Cristina. Alberto Fernández es un hombre con personalidad, es un hombre que ha sido primer ministro, es un hombre muy formado, abogado, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho. Entonces no es esa caricatura de títere que hizo el macrismo en su campaña y algunos periodistas militantes. No es eso. O sea, si hubiese sido Cristina Fernández la que hubiese ido encabezando esta fórmula y no Alberto Fernández, ¿estaríamos frente a otros resultados tal vez? Yo creo que si Cristina hubiera sido la candidata, hubiera sacado muchos menos votos, no hubiera podido reunificar el peronismo y en ese caso sí sería muy preocupante. Entonces ahí sí tendríamos motivos reales para esta sobrereacción que hemos visto hoy en la bolsa, en el riesgo país y en todas las variables de los mercados, ¿no? Justamente, Pablo, a ver, en la caída hoy día del Merval, hasta hace un rato era un 34%, es la segunda mayor caída de una bolsa, de acuerdo a la medición de Bloomberg, en los últimos 70 años. De ese nivel estamos hablando, la segunda mayor caída de una bolsa a nivel mundial en una sola jornada en los últimos 70 años. ¿Cómo ves tú el ánimo, tú que estás en Buenos Aires, un poco cómo puedes percibir el ambiente
en cuanto a que mucho se sostiene acá que esta ventaja ya de Fernández es prácticamente irremontable para Macri de aquí a los comicios de octubre. Claro, yo estoy de acuerdo que la ventaja es irremontable. Macri tiene que ahora conformarse con hacer una transición pacífica, armónica y preparar la futura oposición y cumplir el mandato presidencial el 10 de diciembre, que con eso ya Macri pasa a la historia. Ahora, toda esta especie de sobrereacción yo creo que es algo exagerado y me parece que vamos a tener una cierta normalización en los próximos días, sobre todo cuando Alberto Fernández empiece a explicar su programa de gobierno, ojalá pueda decir quién va a ser su equipo económico, los futuros ministros, todo eso va a darle mayor tranquilidad a la economía, tanto dentro como fuera de Argentina. Sí, ahora, en ese mismo sentido, ¿qué es lo que se puede esperar en este periodo de Mauricio Macri? No sé si es que él, hoy día entiendo que tuvo un punto de prensa, estaban las dudas si acaso iba a hacer algún cambio de gabinete, si acaso se va a comportar, leía en algunos artículos, como candidato tratando de hacer algo por remontar esta cifra o directamente asumirse como presidente de transición. Bueno, a ver, en este momento Mauricio Macri está en estado de shock. La conferencia de prensa que hizo hace unos minutos, él se puso a criticar al kirchnerismo, o sea, algo un poquito insólito, ¿no? Si viene de sufrir esa derrota por goleada, es un poquito infantil darle clases, ¿no? Ahora Macri construyó un discurso de la brecha, de la grieta, de la demonización del otro, de la caricaturización de su adversario, y no puede cambiar ese discurso tan rápido. Yo, como soy un cientista social autónomo, independiente, puedo hoy hablar con esta tranquilidad, porque obviamente yo no tuve nada que ver con esa campaña, no tuve que estar construyendo ese discurso, pero si yo hubiera estado construyendo el discurso de Alberto Fernández como mero títere, no podría cambiar en 24 horas hacia la sensatez. Pablo, tú mencionabas recién el concepto de que Mauricio Macri ya es historia. ¿Cómo lo va a recordar la historia? Justamente estos 4 años de Mauricio Macri, que llega con mucha fuerza el 2015, con un discurso económico centrado en el tema de la inflación, pero al final de estos 4 años muchos dicen que este gradualismo le pasó factura. Incluso aquí en Chile muchos, quizás que son más cercanos al sistema de libre mercado, dicen le faltó aplicar derechamente una economía de shock allá en Argentina. ¿Cómo crees tú que va a recordar la historia estos 4 años de Macri? Bueno, Macri tuvo aciertos y tuvo errores. Errores, dividir las decisiones de política económica en 7 ministerios distintos, muchos de ellos contradictorios entre sí. Entonces quería bajar el gasto público y lanzaba un gran programa de obras públicas. Quería contener la inflación, pero generaba un plan de expansión para lograr apoyos políticos en las elecciones del 17. Subía las tasas para evitar que se le escape el dólar, pero eso enfriaba la economía. Bueno, había una serie de políticas contradictorias y esos errores, esa falta de coherencia ha sido su principal error. Pero Mauricio Macri ha hecho algunos elementos importantes que van a sentar las bases para una buena presidencia que pueda hacer Alberto Fernández. Por ejemplo, al sincerar las tarifas de los servicios públicos. O sea, uno de los errores de Cristina Kirchner fue poner los servicios públicos casi gratuitos. Entonces el transporte urbano de pasajeros estaba subsidiado por el Estado, la luz, el gas, el agua, todo estaba subsidiado por el Estado, el canal del fútbol y todo eso. Macri sinceró eso y ahora la gente ya tiene que pagar lo que cuestan esos servicios públicos, con lo cual contribuye a reducir el déficit fiscal. El costo político lo pagó Macri ayer con esta elección, pero entonces Alberto Fernández va a recibir, gracias a Macri, un país con un trabajo sucio que ya está hecho y que políticamente es muy doloroso hacer. Ya lo resolvió eso Macri, por lo tanto creo que va a quedar un elemento, un piso más interesante para que Alberto Fernández no tenga estos déficits fiscales monstruosos que había antes, ¿no?
Pablo Lacos, analista internacional de la Universidad de Santiago, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes allá en Buenos Aires. Gracias a ustedes y mucho gusto.